Es que ni siquiera el más antiguo, el Tigris, ni el Éufrates, ni nada de esas cuestiones todavía se tenía conciencia, porque, bueno, los que pasaron por el antiquísimo paraíso terrenal de Adán, por lo tanto no tenían nombre ninguno de esos pueblos, y los ríos existían naturalmente, y que cuando ya aparece en la Biblia se le van poniendo los nombres de los ríos que ya existen y existían. Por lo tanto, este Magog no puede ser el Magog de que habla el anciano Juan, primo de Jesucristo, porque Jesucristo fue el otro día, hace 2000 años. Y ya en esa época que desciende del arca, hay una primera destrucción en que hace presencia el Dios Todopoderoso, llamado Jehová, hace presencia en el mundo con destrucción. Y se dice que, supongamos, se acabó el mundo y quedó Noé, y de ese Noé vienen los hijos, por lo tanto no podía haber ninguna Rusia, ninguna China, ni ninguna Israel, ninguna nada. Y de estos es que viene a aparecer con los siglos y los siglos y los siglos un Abraham. Y después con los siglos y los siglos un Moisés. Y con los siglos un hombre que escribe y empieza estos libros. Por lo tanto, es poco creíble que Rusia tenga que ver, aparte de esta descendencia que provenga de Jafet, pero sin embargo no es el país geográficamente grandioso, de los más grandes que existen sobre la Tierra, junto con Brasil, Norteamérica y otros países como otros continentes como el África y todo el Asia Menor. Por lo tanto, analizando eso, nos damos cuenta que el arco iris es un fenómeno natural, no un pacto de un Dios que quiere a un solo pueblo y quizás de ahí crear cosas. Interpretar las escrituras, interpretar las profecías es cosa vana, porque nadie ha dicho con exactitud a qué hora y en qué momento se producirá esto. Han sucedido cosas sobre la faz de la tierra y los hombres la han interpretado, como ya vimos que se interpretó la profecía de un francés, y dice que las torres gemelas se cayeron porque ya las había profetizado un tipo que vio dos picos de montaña en la antigüedad, allá en la Edad Media, allá en la época de este hombre profeta, y entonces la relacionan. Lo mismo sucede con los libros de los gente que van relacionando con hechos que suceden. Entonces, no, pero no es que, porque ya vimos que el mismo libro de Daniel no lo consideran libro profético, sino agiógrafo, de poca credibilidad, porque fueron encontrados después y colocados en la Biblia antes de que sucedieran los acontecimientos, cuando ya los acontecimientos habían sucedido, y entonces por eso ya existe un nombre de Ciro y el otro. Esa es la cuestión. Pero como estamos viendo que la religión se convierte en algo que al hombre le es necesario reunirse como hombre sociólogo, y de ella se dirigió y se dirimió la política antigua, cuando no existían repúblicas ni existían democracias, como se va viendo ya de 6.000 años antes de Cristo hacia acá, que nace Demóstenes y esas cuestiones. Pero por lo tanto, dejemos al sacerdote y esta cuestión para hablar del estallido de la droga y la epidemia en Europa y la plaga de la droga en América, la droga en las escuelas, la droga entre los fugitivos de pantalón corto y la droga en el ejército, para poder ver cómo se pasa de un sencillo cigarrillo a una sencilla y la menos nociva
de la droga llamada marihuana a las drogas más fuertes como la heroína y la morfina y la cocaína. Por lo tanto, tenemos que se inyectan por vía intravenosa de 250 a 300 miligramos al día. Y estas dosis de drogas fuertes son productos que resultan más peligrosos y muchas veces más peligrosos que otras formas de droga y que la misma heroína, porque es lo que se conoce como lo que en Suecia debatía el drama de una droga que le gusta mucho a las mujeres, que se llama anfetaminas. Más de 10.000 universitarios y universitarias declaran, las autoridades se inyectan por esta vía esa droga, y muchas mujeres compran en las farmacias y se inyectan droga para no parir, para no sé qué, para lo otro, y esas son drogas, pero se conocen como drogas legales. Lo mismo es una droga legal, el alcohol, que embriaga y ha creado más asesinatos, más mujeres asesinadas por infidelidad o golpeadas por borrachera, hogares destruidos, sin meter los millones de muertos que hay en todo el planeta por borrachos que manejan. Entonces, así vemos una epidemia de drogas legales e ilegales, pero vamos a meternos en la cuestión de la droga ilegal. Para dar este tema en 4 capítulos, vamos a empezar por lo siguiente. Llega un momento en que se despierta, ya no el libro de crónica, donde ya en esa época de que aparece Zen, a fe y todas esas cuestiones, ya había sobre la tierra la hierba maldita y la droga. Por lo tanto, podemos decir que los diarios y las crónicas de los periódicos y las revistas de Francia decían así lo siguiente: atención, atención, estamos ante la epidemia de toxicomanía más grande que azota en estos momentos al mundo occidental desde el año 1965 hacia acá. Y fíjate que más antigua que Adán. La hierba, la coca, toda esa vaina. Y el mundo se abate sobre esta cuestión que es de suma gravedad. Por eso debemos tener una visión clara del fenómeno y establecer toda su amplitud a fin de convencer por medio de una recopilación de hechos netamente reales y testimonios reales que no tienen excusa porque son irrecusables a los escépticos. Para ello penetraremos en el alma de los drogados. Vamos a ver el alma misma de los drogados para que no hablen los que no conocen estos problemas de prevención, porque los gobiernos gastan más en curar drogadictos que en prevenir. Y no hay escuelas que den cursos y clases sobre prevención, porque no quieren pagarle a ninguno que sepa estas cosas. Por lo tanto, ni a las instituciones. Hay muchos escépticos y las drogas se han metido en los pantalones cortos, en los colegios, en el ejército y en muchas partes, y se habla de religión y doble moral porque existe también en la iglesia. Por lo tanto, la misma religión se convierte en una forma psíquica de opio que llega un momento en que adicta, y eso es lo que convierte realmente, y donde está el problema social, es que toda adicción, sea de arroz, de yuca, de papa, de religión, de cualquier clase de cuestión que entre por la boca, se considera droga y se considera que la adicción es la enfermedad, y hay que atacarla desde el punto de vista de una enfermedad. Por lo tanto, podemos decir que este estallido en Francia trajo muchas consecuencias sociales, y a esto se le llamó la epidemia de la toxicomanía. Y se dice y se recuerda que nada más en el año de 1965 hasta aquí era normal ver cada rato y todos los días. Murió un joven de 19 años el día 1 de 1965. Y el día
a los 21 años, el día 9 de 1971, muere a los 21 años un joven por droga. A los 17, a los 21, a los 32, a los 22, y así empiezan a aparecer muertos constantemente en Europa por cuestión del consumo de droga. Los farmacéuticos le recuerdan que en Francia hay más de 30.000. Ojo, en esa época habían 30.000 drogas, hoy en día hay millones. Por lo tanto, el mundo ha ido cambiando desde aquella vez en que por primera vez... Profesor, pero ¿cómo usted va a decir que ese arbusto sagrado era marihuana? Bueno, si allá donde nace, en Arabia Saudita, en la tierra de Madián, por allá donde estuvo Moisés, donde encontró ese arbusto, que tiene el suelo, el subsuelo y el estratosuelo de puro petróleo, pero ellos no lo sabían, ni Moisés ni nadie, eso lo descubrieron ahorita. Y un sol inclemente de 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 grados. ¿Por qué es raro que un arbusto seco con esa raíz llena de petróleo y el sol que le pega en las hojas no se haya incendiado? Piénselo. Si aquí nada más en Bogotá, que hay frío y es hielo, y a veces cuando hay invierno o hay verano es la cosa, hay verano y hay un sol de uno ahí medio, hay bosques que se secan las hojas y se prenden. Nada más con dejar caer un cigarrillito o algo. Continuaremos en la próxima con el profesor Ferreira y no importa si hay miles de millones de sectas religiosas y miles de iglesias, y porque tengan miles de millones de gente, no quiere decir que tienen la verdad. Continuaremos en la próxima con la toxicomanía y la guerra de la droga.